Miren, lo primero que uno tiene que hacer es aprender a leer este calendario. Así que estamos empezando por curso de noticias. Y miren, cuando estemos operando en el mercado, lo primero que tenemos que hacer es entender el petróleo. Eh, Muchos de ustedes han llevado sesiones básicas. Creo que sí han llevado, ¿no? Todos ustedes llevaron sesiones básicas, los de noviembre. ¿Llevaron? Confirmen, por favor. Todos pasaron por los básicos. Todos entienden cómo yo hablo entonces. Ya, como todos han pasado por clases básicas. Por eso las hice. Si yo empezaba de acá y no pasaba sesiones, no me entenderían nada de repente. Algunos sí y otros no. Entonces ya, bacán. Aquí lo que se va a hacer, me tienen que entender. Desde acá estamos arrancando. Tres clases de petróleo. Lo primero que les voy a decir, este es un proceso de aprendizaje. Entonces, no es un proyecto, el proyecto inicia y tiene un fin. Este es un proceso. Ustedes recién son bebitos que están iniciando en esto. Muchos van a intentar gatear, otros caminar. No intenten correr si todavía no saben gatear. No intenten volar si todavía no están caminando. Este es un proceso, estos son pilares. Este es un proceso, tienes que seguir adelante. No lo olvides. ¿Ok? Entonces, lo primero que me importa que ustedes aprendan es esto. Todos tienen que aprender. Tienen preguntas, escriben en el chat. Cuando llegue el petróleo siempre se cae. Siempre está predispuesto a caer. Ahorita está que vuela y vuela al alza. A los americanos se les ha escapado de control. Entonces, miren, ahora, cada vez que yo tenga este calendario, todos los miércoles, lo que se va a hacer, y una de las cosas importantes, la regla es no operar a minutos de noticias. No hacerlo antes, que es muy peligroso, no hacerlo minutos de noticias y no operar en contra de la noticia ese día. Esas reglas las tiene que meter en su mente consciente. No operar en contra de la noticia ese día por ningún motivo. No olvidar esa regla, no hacerla, así te pique la mano. No lo hagas, vas a morir. Número uno, no operar antes de noticias, es muy peligroso. Y no operar minutos de noticias. Esas tres variables las tienes que memorizar y no olvidar. Son reglas, pero más importante de todas, no irte en contra de fundamentales. Este es uno de ellos. Esa es una regla. Por favor, sígueme la regla. Hazme caso a lo que te digo. No hagan otra cosa. Tengan dos cuentas. La cuenta de Primus Demo y la cuenta de Insta. Van a utilizar una, por ejemplo, utilicen la demo de Insta para hacer método, por ejemplo, método ventas y la de Primus si quieren para operar todo lo que ustedes quieran. Entonces, ten dos cuentas. En una haces lo que tú quieras y en otra haz solamente lo que se te enseña. Por favor, sigue lo que se te enseña. ¿Ok? No hagan otra cosa. Si hacen otra cosa, háganlo en la cuenta 2. La cuenta uno es para ventas. Entonces, en el calendario es lo que sale. Entonces, tienes que aprender a leerlo. Los fundamentales tienen mucha fuerza. Y estas son variables que tienen que votar o tienen que salir. No sé si me dejo entender a los de la clase, a los que están por acá. Entonces, si me están siguiendo la corriente, lo primero que vas a hacer es agarrar investing y ponerte a estudiar. No operes nada todavía. Si eres nuevo, no es tu misión operar. Tu misión es aprender. No operes nada. Aún no. Entonces, miren, vamos a usar dos variables. Los inventarios de petróleo crudo de la IE y los inventarios de gasolina. Son dos variables que a mí me interesan, que tienen fuerza. ¿Me dejo entender o no? Vamos a usar esas dos variables. Número uno, todos los miércoles llegan los inventarios de petróleo. Este es un dato que puede mover al precio durante toda la semana. Los americanos tienen que entender que manipulan el mercado. Lo mandan hacia abajo y los británicos necesitan que el petróleo esté muy bajo. Los árabes, encaminados por Arabia Saudita, los países miembros de la OPEP, quieren que esto suba. Llevarlo ahorita lo quieren llevar a 60, como sea. Y luego llevarlo a 100.
Es lo que quieren hacer. ¿Para qué? Para crear un monopolio, para que el petróleo, la gasolina, cueste carísimo en tus países. Es lo que quieren. Entonces, los países miembros, como Arabia Saudí, y los países no miembros, como es Rusia, se pelean contra los americanos y sus aliados los británicos, Petróleo Brent, Petróleo Texas. Los americanos quieren que esto baje. Cuando tienen aumento de inventorías de petróleo y de gasolina, se cae. Cuando los árabes tienen acuerdos, reducción de petróleo, esto sube, 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 sube y sube. Hasta ahí estamos bien, me están captando la idea. Ese es algo importante. Entonces, sabiendo cómo es la lucha, la pelea que se enfrenta, porque el petróleo, la verdad, es un tema amplio, no es para una clase ni dos, puede ser hasta 8 clases, es larguísimo, son escenarios, pero estamos avanzando a 3 clases, dándole fuerte, la sesión americana. Entonces, mire, acá tienes que aprender a leer esto. Para que haya una caída masiva, para que genere tendencia bajista, para que se pueda dar, necesita que el mercado dé estos datos. Necesita estos datos. ¿Me dejo entender o no? Estos de acá. Mire, número 1, ves lo siguiente que está aquí. Vas a ver los datos. Cuando los inventarios de petróleo sean mejor de lo esperado, mira, aquí, este es el actual, esta es la previsión, este es el anterior. Anterior, ¿qué quiere decir? Semana pasada. Previsión es lo que dicen los analistas. Y el actual es lo que sale. Puntuación 1. Me han entendido que no se tiene que ir en contra de noticias ese día, ¿está claro? Que tampoco tienen que irse en minutos, a operar minutos, porque van a morir. 2, 3, no operar antes de esto, que salga esas noticias. ¿Quedó claro eso? Cuando tú veas que sale, tú ya sabes la regla. Pase lo que pase, ¿quedó claro lo que estoy diciendo? No operar antes de noticias, no operar minutos de noticias, no operar en contra de la noticia. ¿Quedó claro? Pase lo que pase, salga lo que salga, se muestre lo que se muestre, la orden es clara, no operar antes de noticias. No operar en contra de noticias porque se va a salir al revés todo. El mercado te va a hacer otra cosa. El mercado es loco, créeme. No, esas son las reglas, no hacerlas. Pase lo que te salga, cualquier vela roja en contra de la noticia, no la operes. Y ahora esas son 3 reglas. Ahí te voy a dar una cuarta. Espero que haya quedado claro. De ahí voy a decir la cuarta. Entonces, mira, acá, mira, cuando tú veas un aumento de reservas de petróleo, cuando tú veas, si no está el signo más, ¿ok? Si el signo menos no aparece, es porque hay un aumento. Cuando tú veas el signo negativo, es porque sucedió un descenso. Descenso de las reservas de gasolina, menos 6.5 millones. Descenso inventarios destilados, descenso porque tiene un menos. Aumento porque no hay menos. Si hay un menos, es porque hay un descenso. No importa si sale rojo o sale verde, no importa, porque esto puede marear. Lo que me importa es que no esté el menos acá. Si hay un menos, es porque es descenso. Acá hay un menos descenso, acá hay un menos descenso, acá no hay menos. Si no hay menos, es porque es un aumento. ¿Me dejo entender? Al margen que salga en rojo, es un aumento. Aumento. ¿Ok? Al margen que salga en verde, es un descenso. ¿Ok? Es un descenso. ¿Me dejo entender? Que quede claro, no se confundan, porque esto marea a muchos. Día tras día salen estos datos y a muchos los marea. Grupo Ventas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Sale menos, descenso, descenso, descenso. No, acá no hay más. No sale el menos, aumentos. Entonces, ¿qué te quiere decir el calendario?
¿Qué tiempo tienen todos los que están acá? ¿Un mes, 2, 4, 5, 8? Por favor, porque pueden poner sus meses. ¿Qué tiempo tienen los que son alumnos? Quiero saber. Todos los que son de noviembre, poner noviembre. Omar, no sé de qué mes eres. Sebastián Barba, no sé de qué mes eres. Humberto Beté, no sé de qué mes eres. Espinosa BBA, no sé de qué mes eres. Todos poner noviembre. Pobleta Antonio, octubre. Octubre, septiembre, agosto, junio, julio. Bueno, julio no he dado. Siempre cuando ingresen a la sala poner sus nombres y sus meses. Entonces, miren, esto de aquí, cuando sale, te está diciendo que hay un aumento de 8 millones. 8 millones sobre encima al anterior. La semana pasada te está diciendo el calendario que hay un aumento de 1.5. ¿Ok? La previsión de Gota te dice que va a ser un aumento de 1.9, los inventarios de petróleo. Cuando vota el actual, nos saca 8.2. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento que puede bordear 2 por encima de la semana anterior, 6.7. Todos los señores del curso me entienden. Estamos. Los que escuchan con el celular solo es por 15 minutos, ¿no? Si quieren ingresar, aún lo pueden hacer. Este es un aumento. Hasta ahí estamos bien. Cuando tú ves el descenso, cuando veas esto, es porque hay un descenso. Te está diciendo que hay un descenso de 2.6 millones. O sea, te está hablando eso el precio. Sobre la semana anterior, 0.9, esta semana hay un descenso mayor a la semana anterior. Los inventarios de gasolina te dicen que hay un descenso de menos 6 millones, superior a la semana anterior. La semana pasada era 0.5, negativa, y esta vez te sale en verde. No importa que salga en verde o rojo, lo que interesa es que salga el menos. Así de arranque, tú ves el menos, negativo. No te confundas por los colores, negativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Los dos datos que tienen fuerza es los inventarios de petróleo y los inventarios de gasolina. Mientras un dato del petróleo tiene un aumento, la gasolina tiene un descenso. El dato principal siempre será los inventarios de petróleo. La gasolina, ¿de dónde sale? Del petróleo. Entonces, cada vez que operes, tienes que fijarte toda la semana para que el precio pueda caer. Necesita un aumento de reservas. La fortaleza, la fuerza, los bancos, la forma en que lo mueven, es cuando hay 8 millones, hay 7, hay 6, cuando hay 12 millones de reservas de petróleo. Me dejo entender. Para que el petróleo pueda generar tendencia de 2 días a 3, necesita 8 millones, necesita 12 millones, necesita 12, 13 millones. Es la única forma que genere tendencia. O la gasolina necesita ser mayor para que genere tendencia, 2 días de caída, 3 días. Necesita tener un aumento de 2 millones, 3 millones, para que genere, repito, tendencia bajista, 3 días. ¿Ok? Entonces, tiene que ser así. Tienes que respetar las reglas. Nada de emociones. Acá si ganas no celebras, si pierdes no celebras. Eres frío. No sientes nada. Así de simple es. Nada de emociones. Emociones al tacho. Entonces, aquí lo importante va a ser que el petróleo nos bote un aumento. Cuando no hay un aumento de petróleo, el mercado puede tomar en cuenta los inventarios de gasolina. La gasolina puede tener un aumento superior al petróleo. Si la gasolina supera al petróleo y es positiva, repito, positiva, necesita tener un aumento. No tiene que haber rayas, porque si es rayas es negativa. ¿Qué pasaría si la gasolina tiene 3 millones, 4 millones, 2.5 y supera a los inventarios?
y los inventarios pueden ser negativos, ¿ok? Pero la gasolina puede ser mayor. Lo que va a pasar es que el petróleo se puede caer y puede generar una tendencia ese día y toda la semana. La primera variable, reservas de petróleo. Tiene que haber aumentos. Si yo hago algún tipo de venta, yo necesito que las reservas de petróleo tengan un aumento. Se requiere, se necesita. Eso es más importante de lo que te puedas imaginar. Estas son teorías, estas son columnas vertebrales. Si no sabes esto, estás en nada. Necesitas saber esto, meterlo en la mente y recordarlo como si fuera el coquito, 1 más 1 es 2 y ya está. Así tienes que definirlo. Si no hay definición, no te genera seguridad. Y si no hay seguridad, no te genera convicción. Y si no tienes seguridad ni convicción, ¿qué va a pasar cuando operes? Vas a estar con miedo, inseguridades y con ansiedades. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Terminas perdiendo dinero. Así de simple es. Por eso acá, eso es una base. ¿Ok? Las reservas de petróleo necesitan un aumento para yo poder vender ese día. O vender toda la semana. Buscar alguna entrada. O la gasolina, si el petróleo tiene un descenso, la gasolina, repito, tiene que tener un aumento. Si el petróleo tiene menos 8 millones, es un ejemplo, y la gasolina tiene 10 millones de aumento, lo supera ese día. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo una cuarta regla, solamente me iría en ventas ese día después de noticias, si es que la gasolina supera al petróleo, si lo supera. Esa es una cuarta regla. Si lo supera, iría en ventas, en análisis fundamental, pero eso siempre y cuando las velas japonesas reflejen una acumulación. Si yo vendo por reservas de petróleo, necesito acumulación, necesito los marabosus. Si no hay marabosus, olvídate, los bancos no están jugando a las ventas. Este tipo de cuadrantes se tienen que entender. Hasta acá, me dejo entender, ¿tienen preguntas? Pregunten todo lo que quieran, porque después por el chat es complicado responderles. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? Escriban todo lo que gusten. Alumnos, señores, noviembre, preferencia noviembre, que son los nuevos. Pregunten todo lo que quieran. Luis, Luis Carlos, si la gasolina supera al petróleo, ¿qué es lo que sucede? Mira, si la gasolina supera ese día, puede caerse, pero requiere formaciones de caída fuertes. Necesita superar y necesita el precio tener vela roja de caída. Si no, no sucede nada. Si lo supera, ese día puede caerse y son 5 días, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Si ese día se cae, puede ser los días siguientes. Y el petróleo tiene sus horarios. Resumido, si el petróleo sube, la gasolina baja. Si la gasolina sube, no es así. No es que si el petróleo sube, la gasolina baja, no es así. Hay dos reservas, de petróleo y reservas de gasolina. Un día puede haber un aumento de petróleo como un aumento de gasolina. Pero hay un día que las reservas de petróleo pueden tener un aumento y otro día puede haber un descenso de gasolina. Los dos salen los dos datos. Necesitas para que el precio se caiga, que las reservas de petróleo tengan un aumento y las reservas de gasolina también. Santiago, y meternos en ventas dependiendo de análisis técnico. Acá el planteamiento es ponerme en fundamental. 8 millones, 5 millones, 7 millones te ponen fundamentalmente bajista. Tú tienes que entender que ahí ya estás bajista ese día, jueves, viernes, lunes y martes, que hay proyección a caerse si hay un aumento de reservas.
de petróleo, de crudo, petróleo crudo, o hay aumento de gasolina. Para yo ponerme a la baja, ponerme corto, yo necesito que el precio refleje esto y nos vamos a trabajar en horarios claves. Necesito que refleje, ¿ok? Tiene que haber la vela roja. Necesita la vela roja. Tiene que suceder, porque si no sucede, no hay ventas. No, tú tienes que detectar dónde los bancos van a manipular esto, en qué momento le van a meter plata. En el caso del petróleo tiene sus horarios. Y ese día no cayó el fundamental porque la gasolina, ese día se vino para abajo. Bueno, chao. Entonces, ¿qué pasa acá? Está acá, cuando tú ves estos datos, miren, hasta aquí sí me entendieron. Pongo las gráficas, pongo el petróleo. Como verán, se subió, está subiendo fuertísimo. Ya, no me interesa este dato, ahorita está muy alcista. Me interesa explicar el ejemplo que estamos viendo. Que quede claro la teoría. Entonces, miren, cuando yo vea, cuando se vote el día de noticias, ¿ok? Ese día, ese es un 8 de marzo. Número uno, cuando yo tengo, mira, vota la noticia. Entonces trata de comprender lo fundamental de esta forma. Antes de la noticia del 8 de marzo, esta es teoría básica de método ventas. Un día antes que se desplome 260 pips, ¿ok? El mercado repite lo mismo. Hay que ver qué es lo que había un día antes o qué estaba haciendo. Teoría de los colores. Si en el día es bajista, número uno, si está cayendo algo en un porcentaje pequeño, lo más probable es que siga cayendo. Si algo está subiendo en un porcentaje, lo más probable es que siga subiendo. Sesión americana, ¿ok? Básico. Ese es uno. Ya, luego dos. Cuando tú veas, este es el 8 de marzo, porque esto va a suceder a cada rato, al año hay 3, 4 veces. Cuando tú veas esto, hay que ver qué cosa ha cerrado un día anterior. Aquí lo importante es determinar los cierres bajistas y los gráficos diarios. Había un shooting star. ¿Qué es un shooting? Una vela de caída. Estaba en los techos, el precio venía rechazándose. ¿Ok? Venía cayendo y venía con ganas de caer. Y ya ese día, de repente, el 8 de marzo, ya está cayendo. Desde el shooting star es de presión bajista. Presión hacia abajo. Entonces, son formaciones en las cuales el mercado se puede caer. Ahora, dos, cuando se dan esos patrones, yo voy a entrar al mercado. Entonces, tengo que ver el gráfico diario. Luego, las siguientes variables que estamos viendo, tenemos que analizar los gráficos de 4 horas. ¿Ok? Tienes que ver qué está pasando con el mercado. El mercado puede estar cayendo. Como hemos hablado en los cursos básicos que di, la 21 está encima. ¿Ok? La línea 21 en H4, importante para detectar formaciones bajistas, está, ¿ok? Está encima. Está encima. Ese es uno, está bajista. Todos los promedios de 100 y 200 encima. Tendencia bajista iniciada. Cuando el petróleo, en muchas ocasiones, tenga el aumento desmedido, tenga ese diámetro, mira, este es el reflejo. Esta es una forma en que se trabaja los futuros, las divisas, sobre todo acá. Este cierre del 8 de marzo refleja el fundamental, refleja lo que estamos viendo. Estos son los 8 millones de aumento. Yo para hacer alguna operación necesito ver
Como yo no conozco a los bancos, yo no sé qué van a hacer, porque es una estrategia de entrada y salida, yo tengo que detectar si realmente se va a caer ese día, si realmente se va a venir para abajo. ¿Qué es esta formación? Es una cuña bajista, es una bandera, banderín. La vela roja es un Marabosu que tiene 60% de probabilidad. Ya le hemos estado hablando siempre. El Marabosu, antes de ver la noticia, ¿qué es lo que te hace en sí? 4 escenarios. El número 1, un Marabosu, te cae fuerte. ¿Cómo lo hace? El número 2, el Marabosu revienta hacia arriba. Número 3, crea un martillo, un piercing. Número 4 es indecisión y se mantiene en indecisión. El negocio es que se mueva rápido y no dejar que se regrese para arriba, porque puede pasar. ¿Me dejo entender? Entonces, el Marabosu siempre tiene 4 variables, 4 escenarios. No hace más. Está controlado. Todo tiene stop loss y take profit. Un stop loss es encima. El Marabosu ahí me hace 4 cosas, no hace más. Eso tiene que quedar bien claro. No hace más. Con que no se reviente para arriba estamos bien. Con que no haga un martillo de piercing. ¿Qué me refiero con piercing? Yo he hablado en las sesiones básicas. Que no me haga algo de esto, mira. Esas velas verdes. Que no ocurra algo de acá y se reviente y aparezca a mitad de camino que me puede estropear la operación. ¿Estamos? Entonces, mientras no haga esas formaciones, todo está bien. Ahora, este tipo de velas es un Marabosu forjado por la noticia fundamental. Entonces tú ya sabes que hay un aumento de petróleo. En el calendario has visto 8 millones.2. La gasolina tuvo un descenso. Los inversionistas siempre ven el petróleo, siempre ven el aumento y se toma como consideración. Supera la gasolina en todo. 8, cuando hay 8, 7, 5, 12 se puede volver violento. Si los bancos van a hacer jugadas, si el mercado se va a caer rápido, tiene que ser todo igualito, porque siempre repiten lo mismo. Entonces, este tipo de formaciones me dice que el Marabosu va fusionado a la noticia. Cuando los bancos han colocado sus robots en ventas, en milisegundos, el precio se cae. Entonces, después de noticias, produce este tipo de velas. De por sí tiene 60% de probabilidad que se puede mover. O sea, es una probabilidad. Estamos. Se puede mover a favor de uno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si esa vela se mueve, estimados amigos, el fundamental le da mucha más fuerza. Tú no estás vendiendo solamente porque es una vela roja de análisis técnico. Hasta ahí puede tener 60%. Puede llegar al 80%, 90%, si esa vela roja está fusionada a la noticia. Como hay un aumento de petróleo, o puede ser aumento de gasolina, pero ese día 8 de marzo tiene aumento de petróleo, de reservas, entonces las velas tienen que ser rojas, porque los americanos y los británicos intentan tumbar esto, llevarlo abajo. Si el precio refleja acumulación, refleja mucha fuerza, refleja un Marabosu, y esto sucede infinidad de ocasiones, ¿no? Cuando eso se produzca, sencillamente es porque hay gente vendiendo, hay mucha acumulación, y lo más probable es que los bancos estén moviéndose acá. Tú tienes que entender que para que esto se caiga más de 200 pips es porque hay mucho dinero colocado.
es porque hay alguien vendiendo, hay alguien que está metiéndole dinero, no somos tú ni yo, o sea, hay algo, son los bancos, hacen la transacción y luego se salen, le dicen adiós, pero tienes que rápidamente analizar, matizar, sintetizar, es que la noticia está pegada ahí, tienes que ser rápido, tienes que entender esto, el cierre, cada vez que tú veas un cierre rojo en el petróleo, y ese día de noticias tiene aumento de reservas de petróleo, de gasolina, ese día, porque los bancos están vendiendo por la noticia, y esto lo vuelve violento. Violento es que lo manda hacia abajo, y lo manda a bajar con mucha fuerza. Estas jugadas tienen más de 80% de probabilidad, y son repetitivas, o sea, esto no ocurre todas las semanas, ojo. Esto puede ser una vez al mes y eso, o cada 2 meses o 3 meses. Pero esta directriz, cuando ocurre y estás en el momento, te da mucho dinero. Porque tú entiendes que mira, los bancos hacen sus jugadas. No te lo va a decir, ni a ti, ni a mí, a nadie. Allá tú, si tú sabes y los detectas. Ellos simplemente lo tumban y ya sacaron sus, ¿cuántos? Sus 2.000, 20.000 millones. Ya está, y arrasan con todo y lo que queda son migajas, que mucho salta. $100, $10, 1.000, son migajas. No es nada. Ya arrasaron con todo. En el mercado hay mucho dinero. O sea, pero esa jugada es primordial. Entonces, el análisis técnico, la vela, el chartismo, necesita ir fusionado con el análisis fundamental. Van de la mano, es el yin y el yang. En esa ocasión, esto me refleja acumulación. Es ahí donde las ventas se dan, donde las operaciones se dan acá, donde el mercado comienza a fluir 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero esto no cae por arte de magia, sino que lo hace porque la noticia lo bombardea. Ese es el fundamental. Este es el aumento de reservas de petróleo. Uno va a esperar a que cierre la vela. Cada vez que suceda, la vela cierra y los stop loss van a ir colocados arriba. Entonces, ese tipo de aumentos de 8 millones lo ponen al petróleo ese día bajista, porque el precio refleja esa vela. Si no refleja esa vela y me hace otra cosa, ¿qué es que me haga otra cosa? Que yo busco ventas y comienza a aparecer velas verdes, comienzan a aparecer indecisiones chiquitas, rojas. Este tipo de velitas chiquitas quiere decir que no hay fuerza, no hay acumulación. Necesita haber acumulación. Por eso los marabosos tienen mucha potencia si vienen cargados de fundamentales, sea el que sea. Ese día. Esa es la fusión. Ahí está la detección de los bancos. Pero tienes que darte cuenta que ya viene bajista. Entonces, esta es una entrada de esas en las que los bancos simplemente arrasan con todo, donde tú te tienes que colocar a la venta y el mercado comienza a caer. Tienes que darte cuenta. Habíamos hablado en las sesiones básicas de 3 soldados rojos. Primer soldado es la venta. ¡Pum! Cae un montón. Cuando cae, tu stop loss que está acá se reduce a la mitad. Y si va moviéndose fuerte, la mitad a la cuarta parte. Pero aún no ha hecho el tercer soldado. Pase lo que suceda, son normalmente 3 soldados. Necesita una vela grande. A veces puede ocurrir esta velota. O la vela chiquita. Necesita 3 soldados. ¿Qué son 3? 3 velas regulares o medianas. O una grandota. Si la tercera hace esta vela, cumplió el primer soldado, cumplió el segundo soldado, cumplió el tercero. Y es ahí donde se toman ganancias. Son 3 velas en 1 hora que se tienen que crear, o sea, que se tienen que forjar. Tienen que haber una forjación. Pero yo tengo que estar aquí pensando. ¿Qué me refiero pensando? Que esto es noticias, que esa forjación es fundamental. Y la reserva de petróleo no solamente tiene validez el miércoles, es aumento.
tiene jueves, viernes, lunes y martes. Lo vuelve bajista, tendencial. ¿Me dejo entender? ¿Tienen preguntas? Se compra siempre con la semana pasada, se compara. Tiene que haber un aumento. Hasta acá, ¿me tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Se está entendiendo que la vela roja tiene que confirmar con la noticia? Es la fusión en este tipo de técnicas de noticias fundamentales ese día y que pueden moverse y mantenerse días siguientes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Los espero por el chat. ¿Quién no entendió lo que estamos hablando? Lo volvemos a repetir un punto. ¿Está claro hasta acá? Velas rojas, todos los rojos, recuerden, Marabosus, son nuestra principal arma de ventas. Una duda, Hassel, ¿los datos para configurar el MT4 los vas a compartir? Sí. Hay una plantilla en el método de venta, noticias, pero mañana los voy a subir. Acaba la clase lo va a subir, no que subirlo. Los promedios móviles, ¿no? En la plantillita. Entonces, si la reserva aumenta, es posible, baja, solo hay que confirmar con las velas. Cada vez que hay un aumento de reservas o de gasolina, necesita esas velas. Uno tiene que memorizar. Ahí está bajista. En días había shooting star. En H4 21 está encima. En una hora 21 también está encima. Los promedios de una hora, 100, azul, 200, rojo, violeta, es una tendencia bajista porque están encima. Todo apunta hacia abajo. No hay estorbos, no hay quien nos moleste. Se puede decir. ¿Hasta aquí estamos bien los demás? ¿Me están entendiendo? ¿Tienen dudas? ¿Todos ok? Cuando el precio en un día con la noticia cae, recordad, se pone fundamentalmente a la baja. Aquí quiere decir que se pone fundamentalmente a la baja. Que los siguientes días puede seguir cayendo. La única razón por la que el petróleo se cae es porque tiene un aumento fuerte ese día y puede empujar 2 días más, 3 días más. Puede generar tendencia. Uno tiene que interpretar el precio, leer el precio, entender con los fundamentales, saber cada vez que esto suceda, porque se trabaja en método ventas, que este tipo de formaciones marabosus, ¿por qué se ha creado? ¿Por qué bajó la velota? En análisis técnico, ese es un maraboso. Hemos hablado que tiene 60% de probabilidades que se pueda mover a favor de uno. O sea, 60% contra un 40% que no se mueva. Entonces, contra un 40% que no se mueva. Si tiene un 60%, ¿ok? De continuidad, el Marabosu es creado por fundamentales. ¿Qué cosa lo ha creado? Antes de ver eso, preguntáis. Se pregunta a ti mismo, ¿qué lo forjó? ¿Qué lo creó? ¿Qué lo hizo? ¿Por qué cayó? Noticias fundamentales. Aumento, ok. Entonces, esto lo puede proyectar tanto un jueves, tanto un viernes a la baja. Estas noticias, repito, esto lo puede proyectar. Cuando esto lo proyecte, tu mente ya está forjado y está creando movimientos bajistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi perspectiva y mi óptica va a ser buscar operaciones de venta tanto un jueves como tanto un viernes. Sería lo lógico. Ponerme cortos, ponerme sell.
Entonces, el petróleo, con esta configuración vendedora, con un fundamental que ha llegado, va a hacer lo siguiente. Ok, va a caer Marabosu 60%, con la noticia tiene más fuerza. El petróleo va a hacer lo siguiente. Uno, se cae a las 3 de la madrugada de Colombia, se cae a las 5. Perú, Colombia, Ecuador, es el mismo horario, por los británicos. Ese es el 40 a 30%. Un 70% de las veces se mueve en la sesión americana en horarios clave y punta. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando las noticias 9 y 10, entre 8 son sus horarios. El clímax es 9 y es 10. Las horas en las que una caída se puede dar, se puede proyectar, y el precio se puede mover a favor de uno. ¿Me dejo entender? Entonces son el horario que se puede mover. Cualquier venta se da en la sesión americana o británica. O 9, 10 velas rojas. Si el precio cae por el fundamental y yo hago una venta en ese día, gané dinero. Se va a la operación, 3 soldados rojos, 3 velas rojas, normalmente en una hora. Puede dar 50, 70, 100 pips. Puede generar ese tipo de volatilidad. En el día 2, si la tendencia es a la baja por la noticia, tienes que pensar fundamentalmente cómo se ha movido. Se van a dar triángulos o cuñas bajistas, banderas, banderines. Entonces, hasta acá, si hay esos banderines o esas banderas, el precio va a empezar a caer. Entonces, es muy distinto este tipo de caídas. Mira, esta caída que hemos tenido acá es por el fundamental. Esto tiene más de 80% de probabilidad de aciertos a que pueda caer, porque el fundamental está acá metido. ¿Ok? Son días de mucha volatilidad. El día siguiente, la vez que el precio comienza a caerse fuertísimo, no es porque salió la noticia, simplemente el mercado está tomando un rumbo bajista, está siguiendo hacia abajo por el aumento de reservas de petróleo. Estamos por ese aumento. ¿Ok? El aumento de reservas puede proyectar al precio. Si el precio sigue cayendo, nos va a hacer estas cuñas bajistas. En el día siguiente se cae, sigue a la baja. ¿Ok? Entonces, la noticia lo proyecta no solo el miércoles, sino el jueves. Vamos a buscar marabosos rojos, pero en otras ocasiones pueden haber hombres colgados. Pueden ser velas de continuación. Nuestro punto focal son los marabosos, pero también pueden ser esas formaciones que generan impulso. 3 días seguidos el petróleo se vino cayendo. Primer día es porque el fundamental aumentó. Día 2 lo pone bajista. Día 3 vuelve a ocurrir este tipo de velas en la sesión americana. 10 de la mañana. Cuñas bajistas. ¿Por qué comienza a caer las siguientes horas? Porque el precio está coordinando con los fundamentales, con el aumento de petróleo. Por eso que se genera esa tendencia a la baja. Eso que tiene mucha fuerza, que tiene volatilidad. Este calendario, ¿ok? Lo que estamos apreciando, todo tiene que ver por esto, esos 3 días, esas 3 velas. La primera, Marabosu, fusionada al fundamental, todo es arraigado por las noticias. Por esto de acá. Tiene que ver. Tenemos que recordar que no está moviéndose por la gasolina, que tiene un descenso de 6 millones, sino que se está moviendo por este aumento. Y esto ha sucedido en marzo, en febrero, sucedió en abril, se caía, y sucedió en junio.
pero sucede por el aumento de petróleo. Por eso que yo cuando veo el precio, me tiene que reflejar las noticias. Tiene que reflejar. Todos los miércoles noticias del petróleo, 10:30 de Colombia o 9:30, depende. Yo opero después de noticias si es que hay un aumento de reservas y necesita las formaciones rojas que estamos viendo. Necesita cierres rojos. Estamos, cierres rojos, cierres rojos. ¿Preguntas? ¿Tienen dudas? Necesita esto. Si hay un aumento de petróleo, cierres rojos. Si hay un aumento de gasolina, aumento si es que hubiera, necesita cierres rojos. Tiene que haber esto. Tiene que haber para que le genere volatilidad, para que haya fuerza, de que el precio pueda continuar, o sea, de que pueda seguir su camino bajista. ¿Ok? Por eso que cae 3 días consecutivos. ¿Me dejo entender? Petróleo es lo que tomamos en cuenta siempre. Pero si la gasolina lo supera, el mercado puede ser movido por la gasolina. Hasta aquí, ¿hay más dudas? ¿Hay preguntas? ¿Está quedando claro? Santiago, Néstor, Roberto, Luis, Francisco, Hazael. Lo de noviembre. Esas formaciones de cierres rojos los dan en sesión americana después del inventario. La sesión americana, hora clave, 8, 9, 10 normalmente. 9 y 10 se hacen las ventas. Normalmente, a veces a las 11. 9 y 10 es horario clave, 70% de las veces. En la sesión de Londres es de 3 de la madrugada, 5 de la madrugada. Entonces, este dato tenemos que memorizar. Tenemos que ver nuestros cierres rojos. El petróleo es manipulado, es enviado a la baja hasta con descensos de reservas. Pero la proyección de tendencial, la proyección bajista de cómo se mueve el mercado, es siempre y cuando hay aumentos de reservas. ¿Ok? Entonces, vamos a grabar esta clase, está grabada, lo voy a cerrar para que se grabe, como siempre lo hago, y ahorita les envío otro link de la siguiente hora. En el grupo de noviembre se pone todos los demás, para que ingresen los que son de mayo y junio, grupo ventas, clase 2. Siempre se pone el link ahí. ¿Ok? Borro dibujos, cierro la primera hora. Vamos.